Muéstrenme un solo versículo que diga que eso es de cristianos. ¡Tatán! Yo tengo aquí una imagen de la Virgen de Guadalupe. Ella no es la Virgen, me la representa. Y al mirarla a ella, reconozco la obra de Dios. Virgen María, cuánto te amo, y te llamo bienaventurada, dichosa, feliz, llena de gracia, Madre de Cristo, que es Dios, entonces Madre de Dios. Te expreso mi afecto humano. Te lo expreso a ti, no por ti, por lo que Dios ha hecho en ti. Esto es solo una imagen, pero mi corazón se eleva a lo que la representa. María, la Madre de mi Señor. No por ti, por mi Señor, te has hecho tan grande, porque Él a los que humilla, los enaltece. Y yo, como Dios, te enaltezco. Si alguien me acusa a mí de idólatra, no tiene ni idea lo que es la idolatría. Esto es solamente un gesto de mi amor y de mi afecto a Dios a través de una imagen de la Virgen, porque en ella contemplo la gloria y poder de Dios. Solo tú, Señor, eres digno de adoración y te vales de pequeños gestos, símbolos, para que nuestro corazón se inflame en un amor hacia ti, porque a ti hay que amar sobre todas las cosas. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video en el cual se dice, ¿qué explicación pueden dar estos idólatras? Es decir, que nosotros los católicos supuestamente somos idólatras. Evidentemente hay muchos de esos videos en internet que hablan por aquí y por acá. Sin embargo, pues cada vez que se pueda todavía argumentar a favor de la doctrina católica, según lo que proponen las acusaciones, pues me parece es oportuno responderlas para que también conozcamos ciertas cosas maravillosas de nuestra doctrina. A través de la acusación que nos hacen, pues demostramos lo que decimos y entonces aprendemos de la riqueza inagotable que tiene nuestra historia católica, toda la doctrina, toda la devoción católica, en este video específicamente al respecto de la Virgen María. Vamos a ver. Bien, tenemos aquí el video. Atención. Claro, él está abajo un poco incomodándose, se lo ve aquí. A ver si es que puedo poner en la pantalla. Se lo ve aquí, aquí él, que se está incomodando pues por lo que están haciendo los católicos en ese momento. Que dicho sea de paso, por si acaso, esto hace referencia a un acto de piedad popular, no es un acto litúrgico, ¿sí? Hago esta distinción entre la liturgia católica, que corresponde a algo oficial, formal de la Iglesia, que pide a todo el orbe o a veces a una región de la Iglesia, y por otro lado, esto que es piedad popular. ¿Qué significa piedad popular? Que nace del afecto de la persona, que no necesariamente tiene una base teológica así como bien sustentada, una base bíblica bien fundamentada, sino que nace del afecto, una forma de expresar mi amor. La Iglesia Católica allí siempre cuida de muchas cosas porque dice, pueden haber excesos. Y entonces, cuando la Iglesia Católica mira que hay algún exceso, dice hay que evangelizar esto porque puede ser que estén haciendo algo que no corresponde. Sin embargo, en aquellas piedades populares que aunque no tienen una base fortísima así de bíblica, doctrinal, histórica, pero que van en consecución, en armonía con la lógica de la doctrina cristiana, doctrina católica, entonces la Iglesia dice, esos actos de piedad se los puede dejar tranquilamente. Porque aunque los que lo hacen no tienen este conocimiento tan profundo al respecto, repito, de la Biblia o de la teología, de la historia, de la doctrina, sin embargo, vemos que no están apartándose de ella. ¿Por qué? Porque están en armonía con la enseñanza bíblica, teológica, doctrinal,
aun cuando esto sea algo que nace del afecto de las personas. Pero no hay que esto menospreciar. El afecto de las personas, cuando está unido a una auténtica fe, cuando está unido, aun cuando no tenga un estudio elevadísimo de la teología, pero su fe está en armonía con la teología cristiana, entonces es válida esa expresión de afecto y de amor. ¿Sí? Esto de principio. Ahora vamos a ver qué es lo que dice el hermano y a ver si podemos responderle. Ahí le van dando un abrazo a la Virgen cada vez que pasan, ¿no? Cuando digo a la Virgen me refiero a la imagen de la Virgen, ¿no? Por si acaso. El hermanito ya está hasta el tope. Dice, no puedo más. ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿No? Ahí dice, ¿qué explicación pueden dar estos idólatras? Cuando vi este video, sinceramente a mí me da mucha pena que estas personas desconozcan. Oh, casi no puedo escuchar bien lo que dice. Está como muy fuerte ese sonido de fondo. Vamos a ver si es que no molesta mucho, ¿ya? Con todo, quizá voy a ir cortando para que no se escuche demasiado esta música, sino a lo importante que él va diciendo. Sí, totalmente. Y lo único que su destino es el infierno. Primero dice que el destino de esas personas que han hecho esto es el infierno. ¿Ok? Pero siempre aparece un apologeta católico diciendo que tratando de manipular para justificar lo injustificable. Ok, luego dice que aparece siempre un apologeta por ahí intentando justificar lo injustificable. En este caso, pues sería yo el apologeta que no puede justificar. Y cuando no saben cómo responder, empiezan los ataques hacia la persona y no hacia el argumento. Ok, y que luego cuando no pueden responder, atacamos a las personas. Y entonces supuestamente yo le voy a atacar a él como persona. No sé. Bueno. Y esta vez quiero hacer un reto a todos esos católicos de las redes sociales, especialmente a los apologetas. Y si pueden, etiqueten a esos apologetas católicos, entre comillas, ¿no? Para ver cómo van a tratar de resolver. En este caso, pues me han etiquetado yo como si fuera apologeta y voy a intentar responder, ¿no? Yo no me defino como apologeta, yo soy sacerdote, ¿no? Bueno, vamos a ver. Este dilema. Pero quiero que por favor a esos católicos me muestren un solo versículo de las Escrituras, sea el Antiguo como el Nuevo Testamento, e incluso pueden utilizar la patrística para que me respondan, para que puedan acertar que lo que ustedes han visto en ese video se practica el día de hoy. Es bíblico. Ok, entonces, ¿cómo justificar que lo que han hecho en este video es algo cristiano con base o a la Biblia o a la tradición, ¿no? Dice él, o a la patrística, mejor dicho. Muéstrenme un solo versículo que diga que eso es de cristianos. Porque sinceramente ante los ojos del Señor, eso es una repugnancia total ante los ojos de Dios. Eso es una idolatría pura. Bueno, listo. Entonces él quiere que se le presente alguna base para fundamentar esto que han hecho en esta iglesia. Vamos a intentar darle una respuesta, pero antes de entrar a la explicación quisiera decir lo siguiente, y esto es importante para entender lo que voy a decir. Hay cosas que no están literalmente en la Sagrada Escritura, hay cosas que inclusive no se han vivido específicamente así en la tradición, pero que están en armonía con la Biblia y la tradición, o con la patrística, si se quiere, que uno
lícitamente puede realizar. Por ejemplo, escuchar una música para alabar a Dios. Antiguamente, primero, era siempre en vivo, no habían grabaciones, porque se enfatizaba el hecho de que el ser humano utilice su voz para alabar al Señor, ¿no? Segundo, se utilizaban ciertos instrumentos para el culto. Actualmente, por ejemplo, utilizan una guitarra eléctrica, una batería. Yo he visto tanto en la iglesia católica como en la iglesia protestante, sobre todo en la iglesia protestante, utilizando baterías y esos instrumentos así como bien fuertes, pum, pum, que suenan así, ¿no? Y yo podría decir, eso no está ni en la Biblia, eso ni está en la patrística. ¿Cómo se atreven a utilizar esto para el culto a Dios? Eso es una ofensa. Están utilizando instrumentos profanos, instrumentos del mundo, instrumentos inventados que no están en la Biblia. Me refiero a esto porque vamos a encontrar en la Biblia que sí hay, primero, cómo hacer imágenes. Esto pienso que es algo muy sencillo. Que hay como dar un afecto a Dios a través de las imágenes. Que a la Virgen María entonces hay como alabarla. Es más, es una promesa que serán todas las generaciones. Y si todas las generaciones, inclusive ya después de muerta, porque son todas las generaciones, y si ella muere, pero hay más generaciones, morir para este mundo, ya sabemos que creemos en la Iglesia Católica después de lo que ella ha recibido al dejar este mundo terreno, ¿no? Entonces, todas las generaciones la alabarán. Este alabar es evidentemente con un afecto espiritual, humano también, expresa esta relación con ella, una alabanza, y que esta alabanza dada a la Virgen a través de algo que simboliza su presencia y la presencia de Dios en ella sobre todo, entonces está en completa armonía con la Biblia y también pues con la vivencia de los primeros cristianos. Vamos a ver. Tenemos aquí el Salmo número 78 de la Reina Valera para que también lo confronten los hermanos protestantes, y vamos al versículo 60-61, ¿no? Y dice: y en gran manera aborreció a Israel, ¿no? Desde un poquito más atrás. Dice, lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. ¿Por qué? Porque comenzaron a cometer idolatría. Y dice, dejó por tanto el tabernáculo de Silo, ¿sí? La tienda en que habitó entre los hombres. Se está refiriendo a la tienda como un lugar donde Dios habita, un lugar que manifiesta la presencia de Dios. Es una tienda, es algo físico, es algo material, ¿sí? Entonces podemos decir de primera instancia que en el Antiguo Testamento había algo material que simbolizaba, representaba una realidad. ¿Y cuál era esa? La presencia de Dios entre los hombres. Y específicamente un lugar, algo concreto, algo material, hacía reconocer esa presencia. Si no estaba eso material, no reconocían esa presencia. Por lo menos de tal manera, de tal forma. Por ello, citamos al segundo libro de Samuel en el capítulo número 6. Y en este capítulo número 6 nos habla de lo siguiente. Atención con esto, dice: fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová, aquí dice Jehová porque estoy utilizando la Reina Valera, ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Se está hablando aquí del arca de Dios como la presencia de Dios, ya que Dios está presente, entonces ha bendecido a Obed-Edom. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Delante de qué? Del arca de la alianza. ¿Por qué delante del arca de la alianza? Porque esto era un símbolo sensible que manifestaba la presencia de Dios. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, delante de Dios, nosotros diríamos delante de Yahvé, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová de Yahvé con júbilo y sonido de trompeta. Es decir, que porque el arca estaba allí, David realizaba los sacrificios y danzaba delante de Dios. Pero si el arca no hubiese estado allí, ¿hubiese danzado? No hubiese danzado. ¿Por qué danzaba? Porque estaba el arca. Porque el arca le hacía presente la realidad.
¿Cuál es esa realidad? Dios está allí. Dios está allí. Con lo cual, se puede realizar un acto de afecto a Dios por medio de un instrumento material, un instrumento simbólico, y en el arca habían ángeles, querubines, con lo cual estaba inclusive danzando también delante de ángeles, representados por manos humanas. Y sin embargo no era al ángel, no era a la madera, no era al arca, era a Dios, dice el texto. A Dios, ¿por medio de qué? Del arca, por medio de los símbolos y de las imágenes que había allí adentro, como por ejemplo digo, los querubines. ¿Se entiende esto? Hasta este punto. ¿Es lícito un afecto a Dios por medio de un instrumento material, algo simbólico? Pues sí. Continuamos. La Virgen María. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 35. Dice lo siguiente. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Se está refiriendo a la Virgen María como aquella que en cambio va a tener a Dios mismo dentro de ella. Ella es la nueva arca de la alianza. Ahora en ella estará Dios presente realmente, y ella se ha convertido para nosotros los católicos como un símbolo de la presencia realmente de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento se utilizaba algo material como es un arca para recordar la presencia de Dios y encontrarla en ese lugar específico. Así también en el Nuevo Testamento encontramos la plenitud de la figura del arca del Antiguo Testamento en una persona concreta, porque ella ha recibido totalmente a Dios y lo ha recibido de una manera tan grande que se ha hecho hombre en ella, con lo cual la Virgen María representa, es un símbolo, es un signo, una señal de la presencia de Dios entre los hombres. Así lo entendemos los católicos, y por favor, hermanitos protestantes, si no creen en esto, si no quieren aceptarlo, está bien, pero por lo menos entiendan la lógica de lo que estamos diciendo. Se dan cuenta que hay una lógica muy bonita, muy dulce inclusive, teológica. El arca antigua, el arca nueva. El arca antigua, la presencia de Dios; el arca nueva, la presencia de Dios y de este Dios hecho hombre. En el Antiguo Testamento, delante de esta arca, danzando, manifestando afecto. Delante de esta nueva arca, ¿se puede manifestar afecto? Evidentemente que sí. Así como lo ha hecho David delante del arca, ¿por qué no hacerlo también nosotros delante de María? Pero aquí viene algo muy importante. Y esto va dirigido inclusive para los hermanos católicos especialmente. Hay que tener cuidado. Si tú vas a realizar un acto de afecto a María que no tiene como fin a Jesucristo, la espiritualidad católica te acusa y te dice, eso es un acto diabólico. Y hay que decirlo claramente, es un acto diabólico. Por ejemplo, San Luis María Griñón de Montfort decía, si una devoción no nos lleva a Jesús, sino que nos deja en otras cosas y nos aparta de Jesús, cualquier tipo o género de devoción que nos aparte de Jesús es diabólica. Y si hay una devoción que se queda solo en María, eso es diabólico. Eso sí es idolatría. Por ello, si vamos a realizar un acto de afecto delante de un símbolo de la presencia de Dios, que es María, entonces esto estará siempre en dirección a Dios. ¿Por qué delante de la Virgen? Porque es virgen gracias a Dios. Porque es a la vez virgen y madre gracias a Dios. Porque si ella es hermosa, si ella merece ser alabada, ensalzada, y todas las generaciones harán esto, es por Dios. Porque ella delante de Dios es nada. ¿Se entiende esto? Y eso sí es un jalón de orejas por si acaso algún católico anda por allí quedándose solamente en la imagen de alguien o en la persona, inclusive en la persona de la Virgen solamente, y no tiene su vínculo con Dios. Y no es por Dios que entonces alaba a la criatura. Hasta aquí espero que se entienda. Continuamos con la argumentación para completar toda la lógica, ¿ya? Miremos ahora lo siguiente. Tenemos aquí una imagen, esta imagen. Aquí está la Virgen María
con el niño, ¿sí? Con Jesús. La Virgen María con Jesús. No sé si la conocen. Esa imagen es un fresco de las catacumbas de Priscila en Roma, que representaba a la Virgen María con el niño Jesús en sus brazos. Inclusive he querido sacar de un portal que no es ni católico, que no es ni cristiano, sino algo neutro. Por lo menos a nivel histórico, pues algo tendrán de neutralidad, ¿no? Es de National Geographic y dice lo siguiente. Las catacumbas de Priscila conservan algunos frescos de especial importancia para la historia del arte, como por ejemplo una de las primeras representaciones belenísticas de la historia. Se trata de un fresco pintado a principios del siglo II, que estamos hablando a principios del siglo II, sería entre el año 100 hasta el año 125 más o menos después de Cristo. Aunque para ser sinceros, la Iglesia Católica ha determinado que esto data, según también algunos rastros históricos, pues a mediados del siglo III, ¿no? Más o menos en el año 250, que sigue siendo igual la época primitiva. Y es una representación muy simple donde aparece la Virgen María estrechando en su pecho al niño Jesús envuelto en pañales. Frente a ellos aparecen los tres magos de Oriente que visten una túnica corta, sin manto, gorro ni corona. Es la imagen que tenemos aquí. Pongámonos en contexto. Esto es en una catacumba, donde se daba culto a Dios. Una catacumba, donde se daba culto a Dios. Es decir, que los primeros cristianos utilizaban las imágenes para adornar el lugar donde se daba culto a Dios. ¿Y qué tan grande era este culto a Dios? No nos vayamos tan lejos. Lo que dice la Sagrada Escritura. A través de María van a reconocer la obra de Dios. Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Esta mujer merece esta honra y alabanza. Y los primeros cristianos han querido declararla bienaventurada, alabarla y honrarla a María, inclusive en el lugar donde se daba culto a Dios, que eran las catacumbas. Esto es otro dato a nivel primitivo. Hasta este punto, un hermano protestante podrá decir, ya muy bien lo que ha dicho, pero ¿en qué lugar se dice que uno puede darle un abrazo o que puede besarla? ¿Recuerdas lo que te decía al principio? La piedad popular se manifiesta de esta forma tan sencilla, de esta forma tan humana, sensible. Un abrazo, un beso. La pregunta importante es, estos gestos, abrazar, dar un beso, inclusive alguna persona hasta puso su rodilla derecha en el suelo, ¿no? Como ahí para darle un beso en la mano a la Virgen. La pregunta es, ¿esto está en armonía con la Sagrada Escritura, con la vivencia de los primeros cristianos? ¿Está en armonía o no tiene nada, absolutamente nada que ver? Una persona honesta, neutral y objetiva tendría que decir, pues no encuentro ninguna incoherencia, ninguna incompatibilidad. Aun cuando la Iglesia Católica en su culto litúrgico no realiza estos actos, hay que decirlo, sin embargo, al observar ciertas expresiones de fe sencillas, tiernas, la Iglesia puede determinar esto no contradice, no va en contra de la tradición, no en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es un desarrollo en este punto de la historia, siglo XXI, año 2024, en el que se ha expresado ese amor a María de esta forma. Si yo tuviese aquí una imagen de mi mamá o de mi abuelita que falleció, no la que sale en el video por si acaso, sino otra abuelita, la que ustedes no conocen, los que han visto mis videos. Si yo la tuviese aquí, evidentemente yo sé que ella no es mi abuelita, es solamente una representación. Y con todo la miraría con afecto. Y con todo mi corazón hasta daría un brinquito porque me recuerdo todo lo que ella hacía por mí. Y no está absolutamente mal que yo tome esa imagen y le dé un beso. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso sería idolatría? Sería que estoy
adorándola, o no sé, es que no sé en qué cabeza puede caber eso. Entonces, como tiene una lógica, tiene una concordancia con lo que hacía David delante del arca, lo que nos dice el Señor, que alabemos a María, que la llamemos bienaventurada, lo que hacían los primeros cristianos, que honraban a María en un lugar de culto a Dios, ¿cómo no expresarle luego también nosotros esta alabanza a Dios a través de María, por ejemplo, con una danza, como lo hacía David, con un beso, con un abrazo? Son sencillamente expresiones sencillas que la soberbia de la interpretación literal de los textos hacen caer en estas exageraciones de llegar a decir, no, si no está en la Biblia, dar un beso, no, eso está mal, eso es idolatría. No, si no está en la Biblia, darle un abrazo a una imagen, no, eso es idolatría. Eso sencillamente me parece que a lo único que lleva es a una especie de superioridad o de soberbia espiritual, y luego también inclusive hasta si se quiere decir doctrinal o teológica, al respecto de esas expresiones tan sencillas de las personas. Ellas saben que si esa imagen de la Virgen se les cae al suelo, no dicen, ¡ay, se nos cayó Dios! No dicen esto. Cogen un trapeador, una escoba, un basurero, limpian, barren, trapean, listo, se acabó. No es que eso es Dios. Sabemos que es solamente una forma, una expresión humana, sensible, que repito, la Iglesia supervisa y dice, esto no tiene contradicción, pero hay de aquel que se queda solamente en la imagen, o hay de aquel que se queda solamente en María, porque eso sí sería diabólico. Y por ello, si por ejemplo yo soy sacerdote y me doy cuenta que hay ciertos rasgos, expresiones de esto que he mencionado últimamente, tendría que decir, está prohibido hacerlo aquí, porque ustedes están confundiendo todo. Por ejemplo, si viene una persona y hay que la Virgen, y hay que ni sé qué, y le da un besito y todo, pero ni siquiera se acerca a los sacramentos, ni siquiera va a la misa, ni siquiera vive cristianamente como corresponde, yo ya me cuestionaría mucho y diría, hay que tener cuidado. Más bien puede ser que esto les esté perjudicando a esas personas. Pero si es una persona que vive su fe profundamente, lee la Sagrada Escritura, es una persona que vive la caridad, que para los católicos va a la misa, recibe los sacramentos, es una persona que es ejemplo para los demás en su diario vivir y que quiere expresar sencillamente su amor a la Virgen a través de un beso a una imagen que simboliza a la Virgen y que dándole un beso a la Virgen glorifica a Dios por todo lo que Dios ha hecho en ella, pues no tiene absolutamente nada contrario ni a la Biblia ni a la tradición, y a la patrística y a todo lo que uno quiera poner allí. Pero claro, si es que en cambio yo pienso, solamente puedo hacer lo que literalmente dice la Biblia, pues entonces, hermanitos protestantes, saquen las baterías de sus cultos. Saquen todo aquello que no está en la Biblia para dar culto a Dios. Saquen todo eso. Pero ustedes dirán, no es que esto está en armonía. Exactamente. Exactamente. Por favor, el Señor nos ha dado inteligencia, lógica. La palabra de Dios no es una palabra muerta, es una palabra viva y actúa en la historia. Y nosotros, guiados por el Espíritu Santo, aplicamos esa palabra de Dios en la realidad presente, en la realidad actual. Pero como la verdad nunca es incoherente, tiene que estar en armonía. Si se realiza algo actual que no está literalmente en la Biblia, la pregunta no es, ¿eso está literalmente en la Biblia? Sino, ¿tiene una lógica bíblica? ¿Tiene una lógica doctrinal? ¿Tiene una lógica teológica? Y si la respuesta es que sí, entonces es lícito. Si en cambio hubiese contraposición, contradicción, incoherencia, ahí sí diríamos no. Es lo que puedo decir básicamente según una base bíblica y también una vivencia de los primeros cristianos. Disculpen si es que el video se ha hecho un poquito largo, ha sido muy así improvisado como es propio de una reacción. Permítanme ahora sencillamente darles la bendición.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta pronto.